Con la venia del ciudadano presidente, quiero pedir a la Secretaría que por favor dé lectura al artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante, secretario. 49. Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de investigación del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y disponer de tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase del proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien lo juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de sección o por comisiones creadas por tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. La confesión solamente será válida si fuera hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Hasta allí, ciudadano secretario, gracias. Gracias por refrescarnos, traernos a la memoria lo que tiene nuestra Constitución y los derechos que tenemos como ciudadanos. Disculpe, ciudadano secretario, artículo 43, que nos habla del derecho a la vida. Adelante, secretario. Artículo 43. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentran privadas de la libertad, prestando el servicio militar o civil o sometidas a su autoridad en cualquier forma. Esto presente. Así está bien. Muchas gracias, ciudadano secretario. Dos artículos que, si los analizamos, si los internalizamos, si leemos cada frase que está contenida en los mismos, que está precisamente en el capítulo que tiene que ver con los derechos humanos y que tiene que ver con las garantías constitucionales que como ciudadanos tenemos, podemos evidenciar claramente que una vez más el Estado venezolano se convierte en violador de los derechos humanos. No existe pena de muerte instaurada en Venezuela, legalizada en Venezuela, pero el gobierno venezolano practica la pena de muerte a su libre albedrío. El gobierno venezolano tomó la decisión de masacrar a quienes a juicio cometieron un error o un delito, pero sin que existiese la observancia o la observación del artículo 49 constitucional que prevé el debido proceso. Violentaron convenios internacionales, violentaron tratados internacionales, pero es que tan sencillamente es el derecho que tiene aún el no nacido en la protección, que en este país no está permitido el aborto tan siquiera, mucho menos el de quien tiene ya una vida hecha y de quien sencillamente disiente de un gobierno con prácticas autorizadas o no. Para eso está el 49, el debido proceso, y los tribunales ordinarios que debieron juzgar la conducta de quienes allí estaban y no el gobierno. No es precisamente
quien estaba autorizado en juzgar a priori la conducta sin que sus jueces naturales lo juzgaran. Y pudimos observar en todo el desarrollo de la investigación cómo se violentaron derechos por todos lados. La intervención de los diputados que me antecedieron en la palabra es prueba evidente de toda la violación de los derechos humanos y de la condición humana, que un hombre rindiéndose, entregándose para ser investigado, un hombre que sencillamente clamaba justicia por un pueblo que siente necesidad, que pasa hambre y que muere de hambre, que muere por falta de medicamentos. Un hombre que en su concepción liderizó un estandarte, una bandera, o sencillamente asumió una posición que nosotros pudiéramos estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero eso es otro tema, distinto a lo que tiene que ser el legítimo derecho que como ciudadano tenía a seguir viviendo y a ser juzgado. 9 fallecidos, homicidios, violación al elemental derecho a la vida. Pero además el silencio cómplice de las instituciones del Estado, que no le han dicho al pueblo venezolano la verdad que se contiene en ese hecho o en esa masacre que se realizó el 15 de enero en el Junquito, que amanecimos ese 15 de enero con esa tragedia. Este pueblo venezolano debe levantar su voz y este pueblo venezolano debe exigir el respeto a la condición humana. Este pueblo venezolano debe aprovechar todas las oportunidades que en el camino se nos presentan para que unidos pueblo venezolano, salgamos a defender este país que es nuestro, este país que no es de Nicolás Maduro, este país que no es del fiscal general de la República, este país que es nuestro y que debemos defenderlo, como defendemos la vida y como hoy defendemos a quienes injustamente fueron ajusticiados en ese hecho tan terrible que se vivió en este país en este mes de enero que estamos finalizando. No puede seguirse repitiendo en Venezuela lo que acá se vivió. Repito, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la posición asumida por una persona en un determinado momento, pero no podemos compartir bajo ninguna óptica y bajo ninguna visión que se acribillen, que se masacren, que se humille la condición humana. Hablan de que hubo enfrentamiento cuando esta comisión pudo observar que se desprende de las actas de defunción como todos fueron ajusticiados con tiros de gracia en la cabeza. Entonces el gobierno debe asumir su responsabilidad y debe dar parte al pueblo venezolano y a esas familias que claman justicia, a una familia que pide a gritos justicia sobre una situación que vivieron y que están viviendo, sobre una situación no solo de que le quitaron a sus seres queridos, sino que ni les permitían tan siquiera entrar a la morgue a reconocer a sus deudos, que ni siquiera le permitieron decidir en qué cementerio iban a enterrar a sus deudos, que ni siquiera le permitieron rendirle honores a sus familiares. Esto es sencillamente algo no vivido en este país jamás. Esto es algo sencillamente de indolencia, esto es algo sencillamente de cuidarse, de mantenerse en el poder para vivir a sus anchas, para vivir haciendo lo que les viene en gana mientras hay un pueblo que muere de hambre, mientras hay un pueblo que muere por falta de medicamentos, mientras hay un pueblo que se nos están yendo nuestros jóvenes de este país, mientras hay un pueblo que se está muriendo por la falta de atención de este gobierno. Señores del gobierno, ocúpense del pueblo venezolano, respeten la condición humana y sepan que esta comisión va a seguir trabajando porque los delitos de lesa humanidad no prescriben y nosotros agotaremos las vías internacionales. Nosotros iremos en nuestra condición de parlamentarios del Mercosur. Presidenta de esta comisión, la diputada Delsa Solórzano, junto con la comisión agotaremos las otras vías internacionales, comisiones de derechos humanos, para que sencillamente responda quien sea responsable, para que haya un responsable
en esta terrible masacre que ocurrió en Venezuela y que nunca más puede repetirse un hecho de esta naturaleza, y que los venezolanos debemos salir a defender nuestra patria, salir a defender la vida y salir a defender los derechos que tenemos consagrados en nuestra Constitución como ciudadanos venezolanos que somos. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados, muchas gracias.